Bueno, vamos con el último ejercicio de este tema que vamos a resolver, que es el ejercicio 8. El ejercicio 8 trata de una estructura de directorio, un árbol de directorio, que tenemos que crearlo primero utilizando un programa, inicializar una serie de ficheros de una tienda de ropa y de complementos, y luego hacer otro programa que permita al usuario navegar por este árbol de directorio, seleccionar un fichero que tiene una serie de prendas, elegir entre estas prendas del fichero y por último mostrarla por pantalla, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, tiene dos partes. La primera parte pues sería la tablita que vemos aquí en la segunda hoja de introducirlas en ficheros y en una estructura de directorio, y la segunda parte, por decirlo de alguna manera, pues versa de navegar entre toda esta información para mostrarla por la pantalla. Bueno, el diagrama UML pues es este que veis en la pantalla. Bueno, tenemos aquí, distinguimos entre dos programas. El programa inicializador, que sería la primera parte de nuestro ejercicio, y luego tendríamos el programa catálogo, que forma parte de la segunda parte del ejercicio. El inicializador, como comenté en la introducción, se va a encargar de crear toda la estructura de directorio con el método creaDirectorio, y luego crear todos los diseños, tomándolos de la tablita que se da con el ejercicio. Y bueno, lo único que utiliza el inicializador pues son objetos de la clase diseño. Ahora veremos para qué. Bien, la otra parte es más compleja, la parte del catálogo, que nos permite navegar en primer lugar por los directorios que hemos creado y en segundo lugar por los diferentes diseños que contiene cada archivo, ¿vale? Está formada por estas cinco clases, ¿vale? Catálogo, pues como veis, pues hereda de pizarra, ya que vamos a mostrar gráficamente lo que son las prendas. Y luego, bueno, pues vamos a tener, pues eso, vamos a trabajar con un archivo. La clase archivo, por decirlo de alguna manera, es la clase principal, es una de las clases donde recae todo el código de la aplicación, y cuyos métodos pues son más complejos de hacer. Entre ellos, pues cabe destacar el EligeArchivo. Es un método que recibe por parámetro un fichero, que será en principio el fichero raíz, y devuelve pues un fichero elegido por el usuario. Es decir, EligeArchivo, este método va a ir presentando menú en la pantalla para decirle al usuario que elija entre introducirse dentro de un directorio o elegir un fichero del directorio. Es un método que es recursivo, es decir, significa de que el método se llama a sí mismo. Es decir, el árbol de directorio lo vamos a ir recorriendo de manera recursiva. Es decir, una vez que yo elija una carpeta, si elijo una carpeta, pues lo que voy a hacer es llamar al propio EligeArchivo para que me elija entre los archivos de directorio de este. Luego tenemos cargarropas. Lo que hace es cargar, dado un fichero, pues carga pues toda la ropa que haya en ese fichero y la almacena en un objeto de la clase ropas, que ahora voy a hablar de ella. Y por último, EligePrenda es un método que lo que hace es navegar dentro de el fichero elegido, el fichero de prendas elegido, ¿vale? Para efectos prácticos lo que va a hacer es navegar entre todas las ropas, ¿vale?, que nosotros hemos cargado pues previamente. Bien, ropas no es más que una lista de diseños. Aquí pongo prendas, hay una rata, esto en vez de prendas sería diseño, sería un array de objetos diseño, de manera que cada diseño pues es un nombre de la prenda, el color de la prenda, y aquí tenemos pues un array de enteros que son las coordenadas X e Y de manera secuenciales, que forman pues un polyline que va a representar el dibujo de la prenda. Los métodos de diseño pues tenemos dos constructores, un constructor para la búsqueda y otro para el alta.
tenemos el getNombre, que lo que hace es devolverme el nombre de la prenda, el dibuja, que recibe por parámetro un objeto de la clase graphic y lo muestra por pantalla como si fuera una polyline. Y por último el método equals, que nos va a servir para buscar diseño, que ya hemos hablado de él en otro ejercicio. Bien, en ropa pues tenemos el alta diseño, que es añadir un diseño más a los nuestros. Tenemos también el consulta diseño, que dado un diseño pues con el nombre me devuelve el diseño con el resto de los atributos. El busca diseño, que lo llama consulta para buscarlo en el array. Y el get índice, que lo que devuelve es un array de string con cada una de las entradas que va a tener pues cada ropa del fichero. Bueno, antes de empezar a explicar el programa, vamos a ejecutar el mismo para tener claro cuál es el funcionamiento y así tener el objetivo que queremos alcanzar. Bien, el primer programa, el programa inicializador, si nosotros lo ejecutamos, fijarse aquí, he puesto aquí el árbol de directorio, nuestro árbol de directorio del proyecto, ya que al ejecutarlo no va a aparecer nada en la consola, sino que lo único que pues va a aparecer nuestro árbol ya aquí creado. Lo ejecutamos, Run as Java Application, y si os fijáis, aquí ha aparecido una carpeta raíz, que si la abrimos pues tenemos ropa y complemento, y dentro de ropa tenemos señora y caballero, y dentro de complemento señor y caballero también. Vale, bueno, este sería el primer programa. El segundo programa, que es el programa catálogo, si nosotros lo ejecutamos vemos que tiene un comportamiento más complejo. Se nos abre la pizarra, y aquí al lado pues bueno, nos aparece pues un menú, donde nosotros podemos elegir entre navegar y al directorio anterior, o meternos dentro del directorio ropa o complemento, o salir. Nosotros podemos meternos en la opción 2 de ropa, y ahora nos da a elegir entre el fichero de caballero, señora o salir. Puedo también darle a la opción 1 para volver al directorio anterior, por si yo quiero entrar en complemento. O incluso en este caso puedo hacer un poco de hacker y ver pues todos los directorios que tiene nuestro ordenador. Esto antiguamente era una puerta trasera que presentaba Windows en Microsoft, en el Office, los Office antiguos, en sistemas de redes. Luego lo solucionaron. Bueno, entramos en nuestro directorio raíz, después de esta anécdota. Y ahora, bueno, nos vamos a ropa. Bueno, vamos a complemento mejor. Y dentro de complemento nos vamos a señora. Y ahora una vez que elegimos el fichero, ahora nos aparece, este sería lo que le llamaremos más adelante el índice. Nos aparecen pues todas las prendas que tiene ese fichero, o bien una gorra rosa, o unos guantes grises, o bien salir. Si elegimos por ejemplo los guantes grises, la opción 2, pues vemos que se muestra el guante en la pantalla, aunque ha salido rojo, bueno, en vez de gris. Bueno, vamos con el primer programa. Vamos con el programa inicializador. El programa inicializador pues se va a encargar de crear por un lado la estructura de directorio y por otro lado crear los diseños, los archivos de diseño, que consiste en introducir pues la tabla que hemos visto en el enunciado del ejercicio, de introducirla dentro de los ficheros. Hemos distinguido dos métodos, ¿vale? El crea directorio y crea diseño. Pues son dos problemas distintos, pues los separamos en métodos diferentes. Bien, el crea directorio utiliza una técnica que bueno ya vimos en clases anteriores. Consiste en me creo un array de string con los directorios que yo quiero crearme. Será el directorio raíz, dentro de raíz el directorio ropa y dentro de raíz complemento. Son tres directorios, pues los pongo en cada posición de cada cadena. Y ahora con un for each, utilizo un for each y
voy tomando cada uno de estos nombres y para cada uno de estos nombres pues me voy a crear un fichero y ejecuto el método mkdir. Fijarse que el objeto file nosotros no lo asignamos a ninguna variable. La referencia pues queda en el aire y por lo tanto se destruye. Esto, el único efecto que tiene es crear un fichero con el nombre que le corresponde del array, ejecutarle el método de crear directorio y a continuación se destruye. Y así lo iríamos haciendo con cada uno de los directorios que hemos puesto en el array. Sería así. De esta manera podemos crear la estructura de directorio que nosotros queramos. Luego es un poco más complicado lo que sería el método creaDiseño para crear los diseños. Este método es importante porque lo que hace es crear los ficheros a partir de la tabla que hemos visto. Bien, entonces el primer problema que tenemos que resolver es cómo vamos a representar esas tablas que hemos visto en la segunda hoja del ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo de por qué, de cómo sería. Tenemos, si ustedes fijáis, tenemos ficheros. El fichero ropa caballero.dat tiene dos tipos de prenda, camiseta y pantalón. Camiseta la tenemos de color verde, de color rojo y pantalón de color azul y color amarillo. En total podemos decir de que en este fichero tenemos, en esta tabla, está formada por un máximo de 4 filas. Pues bien, pues el nombre del fichero se va a repetir 4 veces, uno por cada fila. En prenda, camiseta, se va a repetir 2 veces, uno, ¿vale?, por cada fila también. En este caso quien manda es el color y el array, por decirlo de alguna manera. El color solamente aparecerá una vez y el array pues una vez, no aparecerán repetidos ni el color ni el array. Pero la prenda aquí aparecerán 2 veces repetido en el array de prenda y el fichero aparecerá 4 veces en el array de fichero. Esto lo hacemos así para, como veremos más adelante, lo vamos a recorrer de manera secuencial y para sincronizar con todos los contenidos de cada uno de los arrays. Así pues podemos ver eso mismo que hemos dicho, que las prendas las vamos a poner los nombres, se repetirían camiseta. Lo que pasa que aquí no se repite porque nosotros vamos a poner el color al lado de la camiseta. Esto es para que le aparezca en el menú al usuario camiseta verde o camiseta roja. No le vamos a mostrar camiseta y abajo otra vez el mismo texto camiseta, siendo una verde y otra roja, porque si no, no sabría el usuario cuál pulsar. Entonces este es el motivo por el cual aquí en prenda en verdad no se van a repetir, se repiten 2 veces el pantalón, camiseta, lo que comentaba antes, pero el texto en sí no se va a repetir porque vamos a mostrar el color. Por último tenemos el array de colores, que tampoco se repite, y nuestra array de enteros, donde tenemos dentro de cada dimensión de entero pues vamos a tener pues un diseño, ¿vale? Bien, si nosotros caemos, que es lo difícil en la programación, el caer en hacer las cosas para que salgan luego los programas simplificados, en almacenar todo en esta estructura, incluso aquí en ficheros, repitiendo cada nombre de fichero 4 veces, que es lo que puede escamar un poco más o pensar que estamos cometiendo un acto de desperdicio de memoria. Vemos que luego pues en código se nos va, y en rapidez y en eficiencia en rapidez se nos va a compensar con creces. Bien, esto es hemos visto la parte estática o la estructura de datos. Ahora vamos a ver cómo sería el algoritmo, que veremos que se simplifica mucho. Fijarse que tenemos que recorrer pues el array de ficheros, pero los ficheros están repetidos, es decir, nosotros tenemos cada fichero repetido 4 veces, es decir, que vamos a tener que ir recorriendo cada elemento de mi array y en el momento que veamos un elemento que sea distinto al anterior, entonces en ese momento tendremos que cerrar el fichero anterior y abrir un fichero nuevo. Es decir, que no vamos a abrir un archivo, no vamos a crear un archivo por cada elemento del array, ya que si no lo iríamos sobreescribiendo, lo iríamos machacando, sino que nosotros abrimos un array, en este caso caballero.dat, seguimos leyendo
y vamos a ir siguiendo en caballero DAT, siguiendo escribiendo datos. Y ahora cuando notemos que leamos de la array de ficheros un fichero con un nombre distinto al anterior, entonces cerramos el array de caballeros y abrimos el array de señora. Y así vamos haciendo de manera sucesiva. ¿Cómo se hace esto en código? Pues bueno, pues lo que tenemos que almacenar la información de cuál es el último fichero que nosotros hemos abierto. Es decir, en una variable yo la he llamado fetchAnd del fichero anterior, pues voy a almacenar pues el último fichero que es abierto. Yo lo inicializo con el primero del array. Bueno, me creo aquí mi objeto de manejo de fichero, abro aquí el fichero 0 y ahora recorro con un bucle for mi array de ficheros. Y dentro del for introduzco un if, pongo un if, de manera que si el fichero anterior no es igual al fichero siguiente que voy a leer del array, al fetch i, es decir, si el fetch i no es igual al nombre del fichero que he estado leyendo hasta ahora, pues cierro el fichero antiguo, ¿vale? Y ahora me creo un fichero nuevo. Fijarse que el fichero nuevo, para crearlo, pues utilizo las 3 instrucciones de manejo de fichero y, importante, almacenar o actualizar el valor del fichero actual, el nombre del fichero actual. En fetch antiguo, pues va a tener el valor del fichero i que acabo de leer, que ha provocado precisamente el que no sea igual. De esta manera, como digo, cada vez que se cambie de fichero, cada vez que cambiemos de fichero, pues se va a entrar en este if que va a cerrar el fichero anterior y va a abrir el fichero nuevo. Y luego fuera del if, esto se va a repetir una vez por cada iteración, pues lo que hacemos es crear un nuevo diseño con el constructor al que se le pasa pues el nombre de la prenda, el color y el diseño, que es un array de enteros. Fijarse que nuestro array de enteros era un array de 2 dimensiones. Nosotros solamente le pasamos una dimensión, es decir, le pasaríamos esto solamente, ¿vale? Esto ya iría dentro de otro objeto de la clase diseño, ¿vale? Lo vamos tomando así y cuando termina el bucle for, pues tenemos que cerrar el último fichero que al no entrar por el if, pues lo tendríamos que cerrar aparte. Si ustedes os fijáis, el algoritmo, si se entiende, pues es bastante simple y es bastante eficiente. Bueno, vamos ahora con el segundo programa. Vamos con el programa catálogo, lo llamado así, que lo que va a hacer es presentar un menú con el árbol de directorio partiendo del directorio raíz. Va a permitir que el usuario elija, navegando entre los directorios, pues un determinado archivo. Va a mostrar el catálogo de ese archivo por la pantalla y cuando el usuario elija una prenda se va a mostrar. Bien, la clase catálogo, como veis, pues este es el código que tiene, no tiene más, es un método main metido dentro del constructor. Y bueno, lo que vamos a hacer es definir pues el fichero actual, un objeto de la clase file como el raíz. Vamos a necesitar un objeto de una referencia al objeto file auxiliar y un diseño. Lo que voy a hacer es voy a crear un objeto de tipo archivo, que es este que comenté en la introducción, y es por decirlo de alguna manera, la clase que tiene más peso en este ejercicio, que ahora la vamos a ver con detenimiento. Bien, una vez que lo he creado, voy a hacer uso del método eligeArchivo, que es uno de los grandes métodos, por decirlo de alguna manera, clave en este ejercicio. eligeArchivo lo que va a hacer es mostrar al usuario pues el contenido de los directorios y
permitir de que en un menú el usuario elija entre un archivo o meterse dentro de otro directorio, o incluso salir del directorio. Y bueno, el resultado es el fichero elegido, un fichero elegido. Si el fichero es distinto de nulo, significa que el usuario pues no ha querido salir. Siempre pues se da la opción de salir o abortar la operación, en cuyo caso devolvería nulo. Si no, es porque el usuario ha elegido un archivo y ahora lo que hace es cargar la ropa. El carga ropas lo que hace es leer ese archivo y lo mete en una estructura de memoria en forma de lista, lo que vimos en la introducción, que era la clase ropas, que lo único que es una lista de diseño, uno detrás de otro. Pues bien, pues el cargar ropa lo que hace es cargar esta lista desde los datos de su fichero, y a continuación pues lo que hacemos pues elegir una prenda. Elige prenda pues permite navegar en esta estructura de memoria, se la presenta al usuario en forma de índice, como un índice. El usuario elige la prenda que quiere ver y lo muestra en la pantalla. Y eso lo hace el método dibuja. De nuevo, si es distinto de nulo, es decir, si no se ha salido, pues entonces pues se dibuja. ¿Vale? Bueno, pues vamos con archivo, con la clase archivo, que es la clase, como comenté, más complicada. Bien, la clase archivo pues tiene un único atributo, que es un objeto de la clase ropas, R, ¿vale? Que como digo, pues lo único que es un diseño tras otro, una lista de diseños. Ya en el tema siguiente vamos a ver cómo hacer esto de una forma más elegante. Entonces el constructor lo único que hace, pues bueno, es construir el objeto de la clase ropa. Bien, hasta ahora bien. Ahora vamos con el método elige archivo. Elige archivo es dado un directorio que viene por parámetro, devuelve un archivo de diseño elegido por el usuario mediante menú, mostrándole una serie de menús por la pantalla. Bueno, aquí falta en el comentario o null si el usuario pues elige la opción de salir. Bien, el elige archivo, bueno, es el método más grande, ocupa todo esto. Está un poco desaconsejado hacer métodos tan grandes, pero bueno, en este caso, pues bueno, siempre las excepciones confirman la regla. Que parezca mucho código, pero también es verdad que solamente todo esto son las variables que nosotros vamos a utilizar y los objetos. Bien, vamos a ver por dónde empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser contar el número de directorios y ficheros .dat que hay en el directorio F. ¿Esto para qué lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver, tener en cuenta solamente de los directorios que nosotros mostremos, ¿vale? Lo que son los directorios y los ficheros de nuestro programa, que son los .dat. Como el objetivo es de formar un menú, si os acordáis, en los menús se le pasaba por parámetro lo que sería la lista de las opciones. Aquí lo tenemos, el OPS, que esta lista lo que es en forma de array, es un array de string con las diferentes opciones. Entonces yo tengo que tener claro cuántos elementos va a tener ese array. Y el número de elementos pues va a ser el número de directorio que tengamos por un lado y el número de ficheros .dat que tengamos, porque además vamos a ofrecerle el contenido de los directorios de las carpetas primero al usuario. Primero le vamos a mostrar la carpeta y después le vamos a mostrar los ficheros .dat. Pues bien, pues este primer bucle for lo que hace es precisamente eso. Vamos ahí con el list file, me devuelve un array de ficheros, y ahora lo voy a recorrer con un for each, de manera que si ese fichero es un directorio, voy incrementando la variable ndir que lleva la cuenta de directorio o de carpetas que hay dentro del pasado por parámetro. Si no, ¿vale? Si es un fichero, si no es un directorio es porque es un fichero, pues entonces vamos a ver la extensión. Para consultar la extensión utilizo el index of.dat,
Es decir, en el nombre del fichero esto me devuelve un string con el nombre del fichero y esto me busca pues una extensión .dat. Si es distinto de -1, es decir, si es .dat, pues ahora incremento el número de ficheros que hay. Y ya con esto, pues ya tendría lo que sería la longitud del número de la longitud de este array de opciones del menú que le voy a ofrecer en la pantalla. Bien, ahora a continuación pues voy a crear el array con las opciones de menú y lo voy a ordenar de manera que primero le muestre los directorios y después le muestre los ficheros. Bien, para ello lo primero que pregunto es si tiene un padre, ¿vale? Si el fichero pues tiene si puedo navegar hacia el raíz. Si pudiera navegar, si ese fichero tiene un padre, pues entonces le voy a añadir por mi cuenta un directorio nuevo, que es el directorio .. ¿vale? Por eso hago esto. Si no es el directorio raíz, es decir, si tiene padre, entonces le añado, le voy a añadir de manera manual, por decirlo de alguna manera, el directorio .. Calculo el número de operandos totales, que es igual al número de directorios más el número de ficheros, ¿vale? La suma de los dos. Y ahora vamos a crear el directorio ordenado, ¿vale? Una lista de ficheros ordenados, que es igual a new file con el número de operandos. Me creo también el array de string de las opciones y inicializo el índice. Esto es el índice de fichero. Esta es la posición del array en la que voy a empezar a meter los ficheros, que coincide con el del número de directorio. Es decir, desde la posición 0 hasta ndir-1 voy a tener todos los directorios o carpetas, y desde la posición ndir hasta el final del fichero, hasta el final del string del array, hasta el final del array, pues voy a tener todos los archivos. Bueno, vamos a ver el método elige archivo. El método elige archivo lo que hace es que, dado un directorio que le llega por parámetro, el directorio es lo mismo que carpeta, devuelve un archivo de diseño elegido por el usuario, eligiéndolo pues a través de una serie de menús que el propio método va a ir presentando. Es decir, que por aquí va a venir el fichero de vuelta. Bueno, este es un método que es largo, aunque está desaconsejado hacer métodos tan largos, pues bueno, esto va a ser una excepción. Bien, respecto a los diferentes variables y objetos que vamos a utilizar, pues cabe destacar, pues bueno, el array de opciones, que va a ser el menú, lo que le vamos a pasar a nuestro menú, y que va a estar compuesto pues por los nombres por los diferentes nombres de directorios y carpetas. Y luego por otro lado vamos a tener en paralelo, llevando al retortero junto con el de opciones, pues vamos a tener un array de ficheros que nos va a servir pues para manejar de forma práctica pues los ficheros asociados con sus respectivos nombres. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la dimensión de estos dos arrays, ya que nosotros no sabemos a priori cuántos directorios y carpetas pues hay dentro de la que se le pasa por parámetros. Para ello no tenemos más remedio que recorrerlo mediante un bucle for, que sería este que vemos aquí. Con el método listFiles me lista todos los ficheros y directorios que hay dentro del pasado por parámetros, y ahora con un for each pues voy contando los directorios y los ficheros por separado. Ahora vamos a ver por qué. Es decir, si es un directorio, ¿vale?, incrementamos ndir, y si es un fichero, en este caso un fichero .dat, que son los de nuestra aplicación, no los quiero todos, si no sería muy fácil, utilizando la función length de fd1, pues ya lo tendría. La función length de este dir, pues ya lo tendríamos. Pero bueno, como solamente queremos los .dat, pues ello nos obliga pues a contarlo de esta forma. Bien, una vez que tengo el número de directorios en ndir y el número de ficheros por aquí, por este lado, a continuación
lo que vamos a hacer es definir los arrays, que aquí quedan definidos, el array dir ordenado, es decir, directorios ordenados, y opciones, con nops. Nops es la suma del número de directorios más el número de ficheros, ¿vale? Una vez que los tengo aquí, pues ahora a continuación lo único que tengo que hacer es irlo rellenando. Y lo voy a rellenar de esta manera, estableciendo dos índices. El índice de directorio, int d, y el índice de fichero, que es int x. El índice de directorio, como vemos aquí en este comentario, está inicializado a la posición 0 del array. Y el índice de fichero va a estar inicializado a ndir, al número de directorios, para que coincida con el final de todos los directorios. De manera que para insertar un directorio lo voy a insertar a continuación de inx, con inxd, le voy sumando 1 cada vez que me encuentre un directorio. Y lo mismo vamos a hacer con los ficheros. Cuando me encuentre un fichero, pues lo voy a insertar en inxf y lo voy a ir incrementando. Al final, pues me va a coincidir exactamente el número de directorios de ficheros, porque los he contado previamente. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Inicializo el índice de fichero con ndir para ubicarlos aquí. Y ahora lo primero que hago es, si tenemos un directorio padre, pues lo vamos a insertar como directorio. Es decir, tomamos ese directorio padre y añadimos la opción del punto punto e incrementamos el número de directorios, ¿vale? Aquí previamente hay un if en el cual, si hay directorios padres, pues hemos incrementado el número de directorios a 1, ¿vale? Para tenerlo eso en cuenta. Bien, y ahora vamos añadiendo el resto de directorios. El resto de directorios pues lo hacemos con un bucle for de igual a 0, mientras que i sea menor que dir.length. Bueno, esto sería dirordenados.length. Aquí hay una pequeña errata. Dirordenado.length. Y ahora voy añadiendo, si es un directorio, pues realizo pues las altas ordinarias que llevábamos haciendo. En la posición de índice del directorio le añado el directorio i, y en la posición de las opciones de menú, pues bueno, le he puesto este signo y a continuación el nombre del fichero. Si es un archivo, pues entonces lo que hacemos es dar de alta pues el archivo, pero a partir del índice f, este de aquí. Lo ponemos en los dos arrays y por último incrementamos el índice de fichero. Y ya obtenemos todos los ingredientes. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es mostrar el menú, es decir, nos creamos un objeto de tipo menú con las opciones, ¿vale? Lo mostramos y ahora pedimos por una acción. Si la acción es un directorio, aquí es donde hacemos la llamada recursiva a nuestro propio método, es decir, llamo a listArchivo, que es este mismo método que estoy definiendo, pero pasándole por parámetro el directorio elegido, que coincide con la opción del menú. Pues la acción va desde 1 hasta la que sea y las direcciones de vectores van desde 0 hasta la que sea. Luego les tengo que restar 1, ¿vale? Si no, si lo que he elegido es un fichero, pues entonces el fichero elegido es el fichero, y hago exactamente lo mismo de la opción que haya elegido menos 1. Y por último devuelvo el fichero elegido. Bien, vamos con carga ropa. El método carga ropa, pues dado un archivo, pues carga la lista de ropas que tenemos con el contenido del mismo. Esto es una carga de objetos corriente y moliente, es decir, damos de alta nuestro fichero con nuestros 3 objetos, y ahora mientras haya datos disponibles, pues leo un objeto del fichero y lo di de alta. Y voy repitiendo esto una y otra vez, y por último cierro los ficheros. No tiene más. Y ya el método de diseño, que también parecía que iba a ser complejo, pero no lo es tanto, ¿vale? Esto es lo que hace: presenta un menú con todas las prendas para que el usuario elija una. Estas prendas están metidas dentro del fichero elegido. La forma de realizarlo, pues bueno, lo hacemos gracias a este método que es también clave, que es el getIndice
del objeto de la clase ropa. El getIndice me devuelve pues todos los nombres de las prendas que tiene el fichero, y se muestra, nosotros lo vamos a mostrar a modo de opciones de menú. Me devuelve un array de string con cada una de las ropas. Este método así diseñado pues nos facilita bastante la tarea, ya que presentamos el menú, lo mostramos, pedimos la acción, y si la acción es menor o igual que la longitud de las opciones, es decir, si no la ha dado a la acción de salir, pues entonces devuelve en D, es decir, el diseño será el que me devuelva el método consulta, al que le paso un diseño solamente con el nombre, ¿vale? Método consulta, pues dado un diseño, un nombre de diseño, bueno, un objeto diseño solamente con el nombre, me devuelva el objeto con todos sus datos, como hemos visto anteriormente. Lo que pasa es que siempre la consulta lo hemos mostrado por pantalla, pues ahora en vez de mostrarlo por pantalla, pues lo devolvemos por parámetro. Bueno, pues vamos con la clase ropa. La clase ropa no es más que una lista corriente como las que hemos visto, y bueno, lo que almacena pues son diseños. Tiene un array de diseño, de objetos diseño, con su última posición libre y bueno, y una constante que indica el tamaño máximo. Bien, el método constructor lo que hace es construir este array con números más de elementos y poner la última posición libre a 0. Por lo demás funciona igual, funciona igual que cualquier otra lista. En el alta, pues recibe por parámetro un diseño que lo introduce en la última posición libre y incrementa la última posición libre. Tenemos el método consulta, que lo que hace es buscar un diseño que se le pasa por parámetro, lo busca en el array con nuestro método busca, que ya lo hemos visto en otras aplicaciones. Si me devuelve un índice igual a -1, devuelve null, ya que no lo ha encontrado, y si no, pues devuelve pues el diseño en cuestión de prenda, es decir, me devuelve el diseño con el resto de datos completos. El método busca pues exactamente igual que en ejercicios anteriores, yo creo que no merece la pena tampoco comentarlo. Es un bucle que va calculando, que va buscándolo con el método equals, va comparando el diseño que se le pasa por parámetro con todos los del array, y si lo encuentra pues devolvemos true y la posición. Y luego aquí tenemos el método estrella, que bueno, es estrella aunque tenga pocas líneas de código, pero es el getIndice, que lo que hace es devolverme en un array de string pues cada uno de los nombres de las prendas que tiene mi lista ropas, ¿vale? Y lo va introduciendo dentro de un array. Es decir, me creo un array de string, de cadena. Bueno, no es un array, sino que es un objeto que se llama índice, y vamos recorriendo el array posición por posición y lo vamos concatenando al índice, y le añadimos pues esta almohadilla. Esta almohadilla, ¿por qué se lo añadimos? Porque nosotros lo que devolvemos es un índice.split, es decir, convertimos lo que es nuestro tipo string en un array de string separado por las almohadillas. Es decir, cada vez que se encuentre una almohadilla, pues va a introducir un elemento nuevo en una posición nueva del array. Vamos por último con la clase diseño. La clase diseño, bueno, pues es una clase que se utiliza tanto para almacenar los datos en los ficheros como para almacenarlos luego en la memoria en nuestra clase ropas. Bueno, diseño implementa serializable, ya que se lo vamos a introducir dentro de un fichero, y almacena pues lo que ya comentamos al principio, es decir, el nombre de la prenda, el color y un array con los puntos que van a formar pues el dibujo de la prenda. Tenemos dos métodos constructores: el método constructor para el alta, al que se le pasan todos los atributos por parámetro, y el método constructor para las consultas, en los que solamente le pasamos el nombre de la prenda. ¿Qué nombre? Tenemos un get, que es me devuelve el nombre de la prenda. Y luego por último pues tenemos el método dibuja,
que lo que va a hacer es trazarme pues la prenda en nuestra pizarra en función del array de entero que tenemos aquí como atributo, que es el dibujo. Voy a explicar un poco cómo funciona este método, porque bueno, partimos de que tenemos un array de enteros en los cuales están metidos los pares x e y que van a formar los puntos de nuestro dibujo, ¿vale? Que va a ser una polilínea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, si nos acordamos, es el fill polygon, ¿vale? Esto me hace un polígono. Lo que admitía por parámetro pues era un array con todas las x, un array con todas las y la longitud. Pues bien, pues vamos a construir estos arrays de enteros. Para ello pues hacemos un bucle for que recorremos para recorrer todo nuestro array de dibujo, y los elementos pares los vamos a meter dentro del array de x y los elementos impares en las y, y así pues lo separamos, ¿vale? Es decir, el elemento y partido por 2 va a ser el índice tanto de la x y de las y. En uno metemos el elemento y, en el otro elemento y más 1. Y luego aquí en el bucle incrementamos la y de 2 en 2. Y bueno, también se me olvidaba, se pasaba por alto el color. El set color significa pues para establecer el color. Y por último el fill polygon pues va a ser el que nos va a dibujar la prenda. Y bueno, y ya por último comentar el método equals, que me va a servir para definir cuando dos prendas son iguales, que son iguales cuando son iguales el nombre de la prenda.